Bueno, la cosa está que arde, ¿eh? Y ahora México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. La historia viene desde que el presidente López Obrador concibe a la política exterior. Dice que la mejor forma de hacer política exterior es la política interior. Y parece como si el presidente pensara que lo que se hace en otros países también es de su incumbencia. Se ha metido en procesos así con Bolivia, en el caso de Evo Morales, cuando incluso después de haberlo alojado en México, exultante, lo recibió con un beso Marcelo Ebrard, pues tuvo que salir del país por una previa solicitud del gobierno de los Estados Unidos. Y así sucesivamente se ha metido en broncas con Colombia, con Perú, con Venezuela, con Cuba, tratando de defender en todo a este tipo de gobiernos, de regímenes, todos de una patente de una izquierda extrema. Pero aquí las cosas en Ecuador, pareciera que se toparon dos jefes de Estado que tienen su percepción de la impartición de la ley. El presidente de México piensa que no me salgan con que la ley es la ley y le da cobijo en la embajada de México en Ecuador, en Quito, a un hombre que es perseguido por la justicia. Se llama Jorge Glass. Fue 2 veces vicepresidente de Ecuador. Fue compañero desde muy pequeña edad, en su infancia, con el presidente Rafael Correa y tuvo responsabilidades como por ejemplo la reconstrucción de todo lo destruido luego de un sismo en el año de 2016, del que se acusa a Jorge Glass de haber malversado esos fondos para la reconstrucción. Casos como el de Odebrecht, en los que se le acusa de haber recibido sobornos por más de 35 millones de dólares. Casos de presuntos vínculos con el narcotráfico hasta el punto en que en un habeas corpus promovido para sacarlo de la cárcel, el narcotráfico fue el que financió su defensa. Y así nos vamos con un hombre que tiene todo un historial y 2 procesos condenatorios, uno por 6 años, otro por 8 años, como un perseguido por la justicia y condenado por la misma. Sí es cierto, la Convención Internacional de Viena prevé que todas las embajadas son extraterritoriales, es decir, si la embajada de México en Quito está ubicada en una casa, esa casa tiene dentro de los metros cuadrados de lo que es su perímetro, esa casa es territorio mexicano y no se puede violar a ese territorio mexicano, pero hay una previsión. Cuando el país que aloja a la embajada tiene en la embajada alguien que está asilado, pero afuera en el país se le persigue por delitos probados y sentenciados, entonces la cosa cambia, porque no estamos hablando de un asilado político, estamos hablando de un delincuente. Y Jorge Glass, hay que decirlo con todas sus letras, es un delincuente. Vinculado a asuntos de carácter político, pues sí, fue 2 veces vicepresidente y tuvo algunas otras posiciones en los gobiernos ecuatorianos. Pero eso no le hace ser otra cosa más que un delincuente. Y el presidente de México acogió a un delincuente. Ahora las consecuencias se van hasta la Corte Internacional de Justicia. Y ahí México apelará. Hay muchos países que están apoyando al gobierno mexicano por esta flagrante invasión de la embajada de México en Ecuador. Sí, es cierto, incluso hasta Javier Milei lo hace, pero de todas maneras, primero vino una advertencia, la salida de Raquel Serur como embajadora por haberse declarado en Ecuador como persona non grata. Se queda Roberto Canseco al frente de la embajada y empiezan las condenas. Claudia Sheinbaum condena la invasión a la embajada. La propia Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez también hacen lo propio. Pero no hay que perder de vista que estamos hablando de algo que involucra a una convención internacional, sí, pero dice Daniel Noboa, pero también involucra a la impartición de la ley en mi país. Y yo no voy a permitir que un delincuente se salga con la suya aduciendo una inmunidad política, diplomática, en un país que lo acoge, como es el caso de México. ¿Qué es lo que quiere el presidente López Obrador? Bueno, en primer lugar, meterse en problemas. Eso ya es de todos conocido.
se mete en problemas con la presidenta Boulard en el Perú, se mete en problemas con el presidente Javier Milei en Argentina, se mete en problemas ahora con Daniel Noboa en Ecuador, y así pareciera que el presidente lo que está tratando de buscar es ser una especie de líder de los países del Foro de Sao Paulo, de este fidelismo castrista que incluso cuando la nota de repudio a la invasión de la embajada mexicana en Ecuador la firma Rafael Correa, firma al final hasta la victoria siempre, con esta vieja frase manida de Fidel Castro Ruz. Este es el tipo de cosas a las que México se está metiendo de manera, pues yo no diría que voluntaria, porque después de todo ni tú ni yo estamos interesados en defender a un hombre como Jorge Glass, de un oscuro historial. Eso creo que es más que manifiesto, a menos que estemos de acuerdo con apoyar a delincuentes, que si ese caso delincuencial hubiera sido fincado para un político en México, tendríamos la misma indignación. Imaginen ustedes que el día de mañana encuentran culpable a Andrés López Beltrán de delitos y fraudes por miles de millones de dólares, es acogido en la embajada de Ecuador en México y nosotros nos quedamos tan tranquilos. ¿Qué diríamos los mexicanos que una embajada acogiera a alguien que nosotros consideramos un delincuente? Bueno, ¿qué dirán los ecuatorianos que la embajada mexicana acoge a un hombre que es un delincuente en su país? Yo pienso que un principio se contrapone al otro y que después de todo, aquí le salió piedra con coyol al presidente López Obrador, porque después de todo pienso que si tienes miedo a los fantasmas, debes de evitar salir en la noche. Lo que sí me queda claro es que se está creando un ambiente preelectoral en México en el que el presidente López Obrador, habiendo incluso insinuado que Fernando Villavicencio, un aspirante a la presidencia de Ecuador, pudo haber sido asesinado por instancias del actual presidente Noboa, pone en entredicho la calidad que tiene el presidente para meter sus narices en donde verdaderamente no le importan. Pero creo que ahora el presidente López Obrador puede hacer un caldo de cultivo, en primer lugar, para ser otra vez él el centro de atención del país cuando estamos en plena campaña, cuando estamos a punto de ver un debate entre los aspirantes a la presidencia y todo el mundo voltea a ver a López Obrador como si fuera el factor de factores, el factotum. Miren, yo no me voy con la finta. Por supuesto que me indigna que hayan invadido a mi embajada en Ecuador, porque es mía, porque soy mexicano. Pero me indigna más que tenga yo un presidente que acoge a delincuentes. Es una por la otra. Y en este quid pro quo, en la que me indigna una cosa como también la otra, pienso que, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Y yo pienso que en esto López Obrador es un imán para atraer problemas. En esta ocasión no es la excepción. López Obrador vuelve a hacer de las suyas. Todo lo que toca lo hace mierda. Y aquí, México, mientras tanto, está en una discusión plena en la que el Estado de Derecho Internacional presuntamente se vio trastocado cuando el presidente de México violó asuntos de carácter interno en un país en el que, por supuesto, no debió haberse metido. Bueno, es el único que se metió en ese problema, porque hasta donde yo sé, Jorge Glass no pidió asilo ni en la embajada del Brasil, ni en la de Venezuela, ni en la de ningún otro país que no fuera la de México, porque sabe que López Obrador es ave de las tempestades.